Muy buenas tardes. La constatación de que la actividad económica se frena en Europa ante el cierre de países por la pandemia del coronavirus, como han mostrado hoy los PMIs manufactureros, junto también a las diferencias a nivel europeo que persisten para acordar una respuesta económica conjunta, pesa hoy demasiado en el ánimo de unos inversores que no son capaces de sostener a la renta variable tras cerrar su peor trimestre desde el año 2008. Estos audiomercados, vamos a mirar ya cómo han cerrado las bolsas europeas. Como siempre, les damos las gracias al patrocinio del broker IG. Potencie sus inversiones con los nuevos Turbo 24. El primer turbo cotizado 24 horas de lunes a viernes creado por IG. Elige su apalancamiento, gestione su riesgo y opere sin comisiones. Todo en las premiadas apps y plataforma de IG. Opere Turbo 24 con IG, un proveedor líder del trading online. Busque IG Turbo 24 para saber más. Los Turbo Warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente. Bueno, tras cerrar un duro primer trimestre del año por la pandemia del coronavirus y al temor a una recesión profunda de las economías, los mercados de acciones globales continúan lastrados a pesar del rebote del reciente que hemos experimentado gracias en gran parte al soporte ofrecido por parte de los bancos centrales. Pero el avance de la pandemia, principalmente en Europa y en Estados Unidos, sigue penalizando el sentimiento de los inversores, con ya más de 852.000 afectados a nivel global y más de 42.000 fallecidos. Mientras, países como España, que empiezan a tocar pico en esos nuevos casos de infecciones, sigue mostrando cifras desalentadoras en cuanto al número de fallecidos, con más de 800 personas fallecidas por quinto día consecutivo. Mientras tanto, en Estados Unidos, Donald Trump ha advertido de que aún tendrán que hacer frente a 2 semanas muy duras y que tendrán que hacer frente hasta que se empiece a contener la enfermedad. Dice también, los asesores científicos de la Casa Blanca han lanzado un duro mensaje. Dice que la cifra de muertos en Estados Unidos podrían alcanzar los 240.000 personas. Los inversores, además, empiezan poco a poco a asimilar que el impacto económico de la pandemia va a ser muy profundo y empiezan a verlo reflejado en los datos. Hoy, con unos PMIs manufactureros a nivel global que son un claro espejo de la paralización de las economías y países en la lucha contra el avance del virus, mostrando una fuerte contracción de la actividad de las fábricas tanto en la zona euro como en España, Italia, Francia y Alemania, y con algo menor de intensidad, eso sí, en el Reino Unido, país este último en el que las medidas de confinamiento llegaron algo más tarde que en el resto. Un impacto económico que empieza a llegar, no perdona ni mucho menos, pero la respuesta coordinada europea aún sigue sin llegar por las disputas que persisten entre los diferentes bloques de países. Desde Italia y España, sus ministros de Finanzas han vuelto hoy a reclamar una respuesta común europea, una respuesta más ambiciosa que solo puede ser posible mediante la implantación de un instrumento de mutualización de la deuda, como son los eurobonos, petición a la que hoy incluso se suman ya de forma abierta desde el propio BCE. Así lo habrían reclamado tanto los gobernados del Banco de Francia, Villeroy, como el de Grecia, Sturnaras, pero al que siguen oponiéndose desde Alemania. De hecho, declaraciones del presidente del Bundesbank asegurando que se muestra escéptico ante esta herramienta y recalca que la opción correcta es que los países accedan al fondo de rescate, algo que tanto España como Italia se niegan porque supondría a cambio establecer duros recortes y la supervisión de la Troika. El resultado es que de momento no hay un plan europeo, a pesar de los esfuerzos por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tratando de calmar las aguas y mediando con propuestas aún por definir y con un seguro de desempleo europeo o un fondo rescate especial por el coronavirus, y que el fondo sería un puro maquillaje de lo que supone el SM. En este contexto, finalmente las bolsas europeas han cerrado en negativo. Hemos visto como la bolsa de París ha dejado un 4,3%, ha cerrado por encima ligeramente de los 4.200 puntos. En Alemania el DAX se deja también cerca de un 4% en los 9.544 puntos. El Eurostoxx 50 se deja un 4,3%, cierran los 2.667 puntos. En Londres el FTSE 100 se deja un 4,3%, cierran los 5.429 puntos, y en Milán 3% de caídas, 16.544 puntos. Y por último el IBEX 35 se deja un 3,04%, cerrando los 6.579 puntos. En el plano empresarial, las noticias, seguimos pendientes
de los bancos y de la oleada de suspensiones de programas de retribución al accionista. En este caso, miramos a la banca británica con los mayores bancos que se están plegando, por supuesto, a las reclamaciones y presiones que han llegado por parte del Banco Central de Inglaterra anunciando la cancelación de dividendos. Así lo han hecho hoy Barclays, Standard Chartered y HSBC, mientras que Santander, en su división de UK, del Reino Unido, también ha anunciado la suspensión de dividendo y de su programa de recompra de acciones. Aquí en España hemos conocido que José Luis Muñoz ha sido nombrado nuevo director ejecutivo CEO de Repsol Sinopec Resources, en la filial del Reino Unido, la sociedad conjunta del Reino Unido entre la petrolera española y Adax Petroleum UK, una filial de la compañía china Sinopec. La bolsa española ha negociado 55.468 millones de euros en renta variable durante el mes de marzo, lo que supone un 59,9% más que hace un año y un 46,4% por encima de su volumen registrado en el mes de febrero, para que puedan también poner cierta nota a esa fuerte volatilidad que hemos sin duda vivido durante el mes de marzo. Según esos datos publicados por parte de bolsas y mercados españoles, por parte de BME, la compañía española Ferrovial ha logrado a través de la filial británica Amey un contrato de mantenimiento y la mejora de carreteras y vías principales en Escocia. Durará los próximos 8 años. El contrato está valorado en unos 400 millones de libras. Dicho contrato es ampliable a otros 4 años más, lo que podría elevar al importe de la valoración del contrato a los 802 millones. La Comisión Nacional de Mercados y de Competencia en España ha autorizado en primera fase la toma de control del gasoducto Medgaz por Naturgy y Sonatrach, uno de los últimos requisitos pendientes para el cierre de la operación. Y por último, Siemens Gamesa, a través de una de sus filiales, ha obtenido el pedido firme de AES para el suministro de aerogeneradores para el parque eólico Tucano, situado en el estado de Bahía, en Brasil, con una capacidad de 312 megavatios. Por nuestra parte, desde Radio Mercados, seguimos en directo, seguimos pendientes de toda la última hora y actualidad hasta el cierre de Wall Street.